Bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Hoy iniciamos nuestro programa hablando de talento, porque si hablamos de oportunidades desaprovechadas, hay una que duele especialmente, la de las personas con altas capacidades. En pleno siglo XXI seguimos sin saber cómo integrar, retener y potenciar a quienes piensan más rápido, más profundo o de forma más divergente. Y no hablamos solo de infancia o educación, sino de entornos profesionales que aún no están preparados para sacar provecho de perfiles brillantes que no siempre encajan en el molde. Y de ahí saltamos a un concepto que suena técnico, pero que tiene una consecuencia muy clara. O conseguimos que el conocimiento salga de los laboratorios y llegue al mercado, o nos quedamos a medio camino. Hablamos de transferencia tecnológica y lo hacemos con la mirada puesta en quienes saben detectar valor donde otros solo ven datos, en quienes entienden que la ciencia no solo sirve para publicar artículos, sino también para transformar realidades. La innovación no depende solo de tener buenas ideas, sino de saber moverlas, financiarlas, protegerlas y sobre todo conectarlas con necesidades reales. Hay entidades que se dedican a eso, a convertir descubrimientos en soluciones aplicables, sostenibles y escalables. Y lo hacen generando puentes entre investigadores, empresas, inversores y administraciones. Un ecosistema que cuando funciona es capaz de cambiar sectores enteros. Hoy hablamos de innovación, sí, pero también de mirada, de cómo gestionar el conocimiento y de cómo no desperdiciar el talento. Así que arrancamos Capital Empresa. En muchas organizaciones, el talento con altas capacidades sigue siendo una de las grandes oportunidades desaprovechadas. Son personas con un potencial único para analizar, innovar y aportar soluciones creativas, pero lamentablemente suelen encontrarse con estructuras empresariales que no saben cómo integrar su forma particular de pensar. La falta de flexibilidad en los entornos laborales, las dinámicas tradicionales y el desconocimiento sobre cómo gestionar este tipo de talento pueden llevar a que estos perfiles queden subutilizados o incluso desmotivados. A pesar de su capacidad para marcar la diferencia, este talento no siempre encuentra el espacio adecuado para crecer. En lugar de ser considerados una ventaja competitiva, son vistos como un desafío. Y de todo esto vamos a hablar hoy con Mónica Quintana. Ella es la fundadora de Mindset. Mónica, bienvenida. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Mónica, para empezar, cuéntanos, ¿qué te motivó a fundar Mindset y cómo ha sido el camino hasta convertirla en una consultora destacada en talento e innovación? Pues, bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por darme la oportunidad de tener esta conversación hoy aquí. Para mí este es un tema importante e interesante de destacar. Y en cuanto a, bueno, pues mi camino emprendedor, podríamos decirlo así, fíjate, una de las cosas que me llevaron a fundar la compañía es el no haber en su momento encontrado el encaje en el mundo de la universidad, porque es que yo iba para investigadora, universitaria, quería hacer carrera académica, tenía una perspectiva muy multidisciplinar y yo creo que por aquel entonces en nuestro país la universidad todavía no estaba preparada para tener visiones tan abiertas. Uh-huh. Y bueno, pues al final el mundo me fue llevando al emprendimiento. Y fíjate, para mí algo que era muy importante era el poder, de algún modo, el materializar mis propias ideas y luego también preservar mi libertad de pensamiento, ¿no? Uh-huh. En todo lo que fue mi periplo anterior al emprendimiento, pues bueno, trabajé incluso hasta en la administración pública, en la universidad, trabajé también en el mundo del tercer sector. Uh-huh. Y al final me decidí a emprender, pues eso, para tener la libertad creativa de hacer mi propio proyecto a mi manera y luego también para poder yo ser capaz de organizar mi trabajo de la manera más conveniente a
bueno, pues a mi manera de funcionar. Mónica, si no me equivoco, has estudiado pedagogía, creatividad tecnológica y ciencias cognitivas. ¿Cómo ha influido toda esta combinación en tu enfoque profesional? Pues mira, he estudiado un montón de cosas, a veces la gente no se lo cree porque soy bastante yonki del aprendizaje, casi que me atrevería a decir, tengo muchísima curiosidad. Y bueno, aunque digamos que mi base fundamental tiene que ver con el mundo educativo, con las ciencias de la educación, luego hice un montón de posgrados diferentes, unos 14 o 15 aproximadamente, procuro hacer casi uno distinto cada año. Y bueno, lo que intento es ir completando todo un mapa de conocimientos necesarios para al final poder cristalizar todo eso en algo que para mí es muy importante, que es ayudar a la gente a impulsar su talento y su potencial. O sea, como que siento bastante propósito en cuanto a esa vocación de ayuda, ¿no? A la gente a darle las herramientas necesarias para poder desplegar todo lo que podrían llegar a ser. Y entonces, bueno, pues desde lo educativo, todo lo que tiene que ver con la tecnología para comprender la complejidad del momento actual, lo que tiene que ver con psicología. Por ejemplo, lo último que he hecho ha sido un curso un posgrado en terapias contextuales. Bueno, son diferentes herramientas que nos sirven, o por lo menos que a mí me sirven, para tener una visión mucho más completa acerca del ser humano. Hablando del tema que hoy nos ocupa, ¿no? En tu opinión, ¿por qué las empresas suelen ignorar el talento de las personas con altas capacidades? Pues yo creo que hay muchos motivos diferentes. Creo que por un lado existe un gran desconocimiento y muchísimos mitos en cuanto a las personas con altas capacidades. Igual que con el mundo de los hackers nos imaginamos al tipo con la capucha, en el mundo de las altas capacidades nos imaginamos a un personaje tipo Sheldon Cooper, ¿no? Con muchos problemas de comunicación, tendiendo a una persona rarita. Entonces, lo primero es que hay un desconocimiento enorme, tanto en las empresas como por parte de los líderes. Y luego yo creo que tenemos un acervo cultural también donde a menudo se premia la mediocridad, aunque sea duro decirlo, y es esto del síndrome de Procusto, ¿no? Que tendemos también en las empresas a cortarle la cabecita o las alitas a aquellas personas que destacan. Hay un tabú enorme, hasta tal punto que las poquitas empresas que desarrollan algún tipo de política al respecto casi nunca hablan de altas capacidades, sino que se resguardan en otros términos como, por ejemplo, altos potenciales, top talent. Es decir, son términos que ocultan una realidad que a muchas personas les resulta incómoda, ¿no? Que es hablar de las altas capacidades. ¿Por qué? ¿Cómo definiríamos una persona con altas capacidades? ¿Qué rasgos especiales tiene? Bueno, ese es un tema o diferentes. Bastante complejo. Digamos que hay una visión clásica de la alta capacidad relacionándola con el cociente intelectual, que lo que mide es eso que llamamos la inteligencia general o el factor G, que sería algo así como una especie de capacidad que coordina toda una serie de capacidades, es decir, sería como una especie de metacapacidad, ¿no? Las personas que puntúan alto en la inteligencia general, bueno, pues habitualmente pues tienen más facilidad para todo lo que tiene que ver con la lógica, con el lenguaje, toda una serie de habilidades. Hoy en día tenemos una visión más abierta y se incluyen otro tipo de elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la cuestión creativa, aunque bueno, sea un poquito más difícil de medir, lo que no significa que no se pueda medir. O, por ejemplo, también con la cuestión del compromiso. Yo, en general, si tuviera que dar una definición muy, muy sencilla acerca de ese tema, diría que una persona con altas capacidades es una persona con una inteligencia general por encima de la media, pero donde lo más importante de todo es que es una manera diferente de pensar, de sentir y también de existir, ¿no? De estar en el mundo. Es una especie de cableado diferente que hace a esas personas, por lo general, porque luego hay muchísima variedad, pero bueno, por lo general hace que esas personas tengan un pensamiento mucho más profundo, no tan lineal, tienen una capacidad de aprender la realidad mucho más fina, es como ver el mundo con una altísima definición y luego, bueno, con todo lo que ello conlleva también. Porque ¿qué pueden aportar estas personas a una empresa en términos de innovación y de resolución de problemas, por ejemplo? Pues fíjate, en todo lo que tiene que ver con el mundo de la innovación, además es un campo que me encanta porque, igual que te decía antes, ¿no? Que tengo esa vocación de ayuda a las personas, tengo como la vocación de
Si ayuda a las personas y a los equipos a hacer cosas extraordinarias en contextos extraordinarios, podremos resolver algunos de los desafíos más importantes que tenemos como humanidad. Fíjate, casi nada, ¿eh? Y el asunto es que está el nivel de complejidad de los retos que tenemos que resolver, que ya ninguna persona es capaz de hacerlo por sí misma, ¿no? Sino que lo tenemos que hacer en equipos de alto rendimiento y ayudándonos también por la tecnología. Y fíjate, aquí para mí la idea clave es que la innovación no ocurre en los lugares normales, sino que la innovación, sobre todo cuando hablamos de la innovación disruptiva, ocurre en los márgenes, en eso que nadie ve. Y estas mentes que funcionan de manera completamente diferente, que tienen la posibilidad de ver el mundo de manera distinta, de conectar los puntos, de ver la foto completa, de tener la visión estratégica, de anticiparse a lo que puede suceder en el futuro, todas estas mentalidades juntas son críticas a la hora de desarrollar la innovación. Es decir, no podemos hacer algo diferente desde el mismo sitio. Por lo tanto, necesitamos esas mentes diversas, necesitamos de esa neurodiversidad o neurodivergencia en la empresa para poder innovar. Pero estamos lejos todavía de que los líderes entiendan esto. Porque ¿qué ajustes deberían hacer las organizaciones para aprovechar mejor el potencial de las personas con altas capacidades? Pues tendrían que hacer muchos ajustes, la verdad. Hay muchas cosas que tienen que cambiar. Yo creo que, por un lado, tienen que formar y desarrollar a los propios líderes para que sean capaces de atraer, fidelizar y desarrollar. Claro, ya solamente el tema del liderazgo sería algo, sería un melón bastante importante, porque la mayoría de los... Podríamos decir que no hay una gran calidad de liderazgo en nuestro país todavía, aunque se está caminando muchísimo, pero tenemos que dar ese salto del jefear al liderar. Es decir, esto no va ya de que el líder sea la persona que más sepa del equipo, sino que al contrario, tiene que ser la persona que sirva de soporte, que crezca, que tenga la humildad para reconocer que no lo sabe todo, que sepa crecer a las personas que están a su alrededor y que cree los contextos necesarios para que la gente pueda brillar. Claro, ello implica toda una serie de competencias que están lejos de desarrollar, ¿no? Porque a menudo, ¿a quién se promociona? Pues al que es mejor desde el punto de vista técnico. Pero para poder liderar hace falta saber de muchas cosas. Hace falta saber de psicología, hace falta saber de educación, hace falta saber mucho acerca de la idea de cultura corporativa y cómo funciona la cultura de una organización como un sistema, cuáles son las palancas que tienes que ir tocando para que ocurra, ¿no?, lo que tú quieres que ocurra, y falta ese tipo de formación. Luego, ¿qué más cosas? Las políticas de selección de personas tendrían que cambiar también. Las personas que se ocupan de toda la función de la adquisición de talento tienen que aprender a fijarse en cosas diferentes. Muy a menudo en las organizaciones se tiene ese sesgo cognitivo de fichar a los que son iguales, y es muy importante aprender a fichar a personas que son diferentes, incluso a gente con la que no te tomarías un café o que no te cae bien, y se malinterpreta la cultura como decir, pues hay que tener una especie de encaje al 200% en los valores. Desde luego que los valores, sobre todo desde el punto de vista del propósito, son muy importantes, pero no podemos fichar a gente que es igual que nosotros, porque si no, perdemos ese activo tan valioso que es la diversidad cognitiva dentro de las compañías, que es crítico porque los problemas son muy complejos, tienen muchas aristas y necesitamos tener esa diversidad dentro de las compañías para poder ver la realidad de una manera muchísimo más amplia. Te preguntaba por los ajustes que deberían hacer las organizaciones, pero ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan estas personas en el mundo laboral? Pues muchísimos desafíos, hasta tal punto que muchas personas con altas capacidades terminan abandonando las empresas precisamente por la falta de encaje. Entonces, bueno, pues lo primero de todo, lo que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Decíamos antes que las personas con altas capacidades son muy diversas, pero si hay algo que tienen en común es que no soportan el liderazgo mediocre. Es decir, son más exigentes. Son muchísimo más exigentes. En general, necesitan entender el sentido de las cosas, ¿no? Porque ya no se trata solamente de pensar más rápidamente, procesar más rápidamente la información, tener una visión más profunda, sino que hay una búsqueda de sentido
constante, bueno, tal búsqueda de sentido que a veces se habla de la angustia existencial en el caso de las personas con altas capacidades. Pues imagínate, si hay un jefe, que no un líder, que le dice tienes que hacer esto, ¿y por qué? Porque sí, y no hay un sentido detrás, ahí ya tienes una persona que probablemente acabe saliendo, ¿no? Entonces, bueno, está la cuestión del liderazgo. Luego, por otro lado, está la calidad también del equipo. Una persona muy brillante en un equipo muy mediocre o un equipo medio, pues probablemente acabe teniendo una performance más mediocre y entonces pues esa persona fácilmente terminará desmotivada. Es decir, que todo ese elemento contextual, ¿no?, que promueva la curiosidad, que promueva la capacidad de aprendizaje permanente, es muy importante. Luego la cuestión de la autonomía. Bueno, hasta tal punto que en algunas ocasiones se habla también pactos de la autonomía radical para personas con altas capacidades. No por eso a menudo, si los equipos no son muy buenos o si no son equipos de alto rendimiento, acaban eligiendo trabajar en solitario. Porque esa cuestión de la autonomía, del ser capaz de inventar una perspectiva nueva, una nueva solución a un problema, es algo crítico. Entonces, imagínate una empresa, ¿no?, liderada por empresarios del ordeno y mando, donde es que tú lo que tienes que hacer es A, B, C, D, E, y donde además, fíjate, una cosa muy interesante, que es esta cuestión de la linealidad, de tienes que hacerlo de esta manera porque así es como se ha hecho toda la vida, y además te explican una pauta lineal, cuando esa persona lo más probable es que tenga una visión más como casi arborescente, ¿no? O como de un mapa, imagínate. Luego hay otro tipo de desafíos, por ejemplo, que tienen que ver con la cuestión de la comunicación. Y bueno, yo es algo, por ejemplo, que experimenté en primera persona y que me llevó un tiempo el aprender todo esto, que tiene que ver con lo que llaman la ceguera del experto, ¿no? Que es esto de cuando sabes mucho, tiendes a simplificar o a saltarte pasos cuando se lo tienes que explicar a otra persona. Bueno, pues esto es algo que ocurre muy a menudo en las altas capacidades. Esto es como, imagínate que tienes que cruzar un río, ¿no? Y puede pasar incluso en el caso de algunos líderes. Y para tú cruzar ese río, pues tienes que, desde tu perspectiva, pues saltar 4 piedritas y llegar al otro lado, ¿no? Pero en realidad esas 4 piedras son saltos demasiado grandes para la persona que tienes a tu lado, y esa persona en realidad necesitaría 12 piedrecitas, ¿no?, para poder llegar a la otra orilla. Bueno, pues este asunto, desde el punto de vista de la comunicación, es uno de los desafíos más importantes, ¿no? En el caso de personas de altas capacidades que tienen que explicar a otros y a menudo se sienten tremendamente incomprendidas porque van dando esos saltos lógicos de cosas que para ellos resultan obviedades. Y luego también sucede a la inversa, que se pueden morir de aburrimiento cuando otra persona se pone a explicarles cosas que les resultan totalmente obvias. Es decir, que puede ser, tenemos el burnout, ¿no?, del quemarse, y tenemos el burnout, que es muerte por aburrimiento. Entonces, muchas personas acaban saliendo también por este motivo. Y luego, bueno, pues hay otro factor también muy interesante que tiene que ver con la cuestión de la hipersensibilidad o algunas sobreexcitabilidades. No ocurre en todas las personas con altas capacidades, por lo tanto, bueno, lo tenemos que tomar con una cierta prudencia, pero sí que ocurre muy a menudo, que es una especie de mayor excitabilidad desde el punto de vista no solamente emocional, sino también lo que tiene que ver con lo sensorial, que de hecho ocurre también con otras neurodivergencias distintas de las altas capacidades, ¿no? Y tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión de los ruidos, ¿no? Personas a las que le molestan mucho los ruidos, las interrupciones, las luces, precisamente por esa capacidad de percibir de manera muchísimo más fina la realidad. Pues imagínate un contexto donde hay un montón de gente metiendo ruido, cosas que suceden a tu alrededor, desorden, líderes inapropiados, a veces poca orientación a los resultados o al logro, poco perfeccionismo, que es otro de los rasgos también bastante habituales, poca exigencia, un follón increíble a tu alrededor. Claro, esas personas acaban saturando y a menudo pues acaban abandonando las organizaciones. De hecho, fíjate, una de las cosas que yo le comentaba a alguno de nuestros clientes, sobre todo en el mundo de la consultoría de primera liga, ahí sí que son empresas que se preocupan solo un poquito más de este tipo de cosas. Pero cuando se empezó con toda la política de salas abiertas, eso para muchas personas con altas capacidades fue un desastre. Ya sencillamente por el no poder soportar trabajar en contextos con tanto ruido, luces e interrupciones a su alrededor.
Ahora que hablamos de talento y hablando de forma general, ¿cómo ves la evolución del talento digital en nuestro país? Qué nos falta para potenciarlo más? Pues yo creo que lo primero de todo es que nos falta una visión de país. Creo que, y esto es una opinión mía personal, pero me parece que hay como una especie de complejo histórico acerca de la propia valía, casi como una especie de falta de autoestima, me atrevería a decir, donde todo lo que nos viene de fuera nos parece Mejor. mejor. Y a mí es algo que me da muchísima rabia porque tenemos un talento extraordinario que no estamos aprovechando. Entonces yo creo que hace falta una visión de país, creo que hace falta una estrategia seria de talento. Creo que hace falta el invertir muchísimo más en todo lo que tiene que ver con la innovación y en estos tiempos actuales, ¿no? Donde estamos hablando de la cuestión de invertir, por ejemplo, en cuestiones militares, tema en el que no voy a entrar, ¿no? Pero bueno, sí que observo con una cierta tristeza el cómo cada vez se nos estrecha más el margen para temas que son tan importantes desde una perspectiva geopolítica y geoestratégica como el ser capaces de el retener a nuestro propio talento y el desarrollarlo, porque ya es una cuestión de recursos. Es decir, además ahora mismo en tiempos de disrupción tecnológica, de inteligencia artificial, de todo lo que está sucediendo con la inteligencia artificial generativa, el juntar o el ser capaces de poner a trabajar de manera conjunta a los mejores cerebros con las inteligencias artificiales es algo crítico desde el punto de vista de la innovación, sobre todo si queremos mantener un cierto nivel de soberanía también en la parte tecnológica. Entonces hace falta una visión conjunta y una estrategia. Hace falta un compromiso de Estado serio con respecto a los temas educativos y en las diferentes etapas. Ahí tenemos los resultados en los diferentes niveles universitarios, también en la secundaria, todo lo que tiene que ver con PISA, donde no solamente no estamos mejorando, sino que en algunos aspectos específicos estamos empeorando. Es decir, hace falta el entender realmente de qué hablamos cuando hablamos de innovación educativa, porque tecnología no es sinónimo de innovación. Y a veces se malinterpreta la innovación educativa como meter más tecnología en las aulas, y eso es erróneo. Y luego, bueno, desde luego que nos hace falta también el darle una vuelta al liderazgo en las empresas y que, bueno, que se entienda que tenemos que cambiar las maneras de trabajar y que es un tema serio. Hay que cambiar las mentalidades, hay que cambiar las competencias también y tenemos que cambiar las maneras de trabajar hacia culturas más abiertas, menos de jefear, promoviendo una cultura también del aprendizaje permanente y algo que es muy importante, donde no se entienda el error o el fallo como una especie de drama. Sino que tenemos que aprender a fallar más rápido y entender que el error forma parte de esa cultura del aprendizaje permanente. Es decir, tenemos que quitar la cultura del miedo, que es algo que también creo que llevamos ahí grabado a fuego. Y las empresas que en estos momentos se encuentran, bueno, las empresas de todos los sectores, en un constante cambio y además muy rápidos, ¿cómo pueden prepararse mejor para un futuro un poco más estable? Pues fíjate, yo lo primero que creo es que esa idea del futuro estable ya es algo que se nos empieza a quedar, fíjate, obsoleto, porque en el futuro lo que nos viene es un cambio cada vez más acelerado, donde ese horizonte de sucesos que no somos capaces de ver más allá cada vez se acorta. Fíjate, yo trabajo en el ámbito de la prospectiva estratégica o el futurismo, aunque la palabra en español suena un poco rara, pero, por ejemplo, antes, cuando hablábamos de escenarios de futuro, hablábamos de futuros muy a largo plazo. O, por ejemplo, planificación estratégica de la empresa. Antes era 5 años, sí, ¿verdad? Sí. Ahora estamos pensando en el trimestre y hablar a 3 años vista casi que es el ejercicio de prospectiva. Es decir, ese horizonte... Ya queda muy largo. Claro, ese horizonte cada vez se va cortando más. Entonces, ¿qué es lo importante? A mi modo de entender. Y fíjate, esto es algo que desde Mindset trabajamos mucho con las grandes organizaciones, bueno, y luego también con instituciones europeas, incluso con Fuerzas Armadas, estamos haciendo alguna cosita también. Y aquí la clave es el ser capaces de superar ese dilema del innovador, ¿no? Que tiene que ver con cómo soy capaz de mantener el negocio actual, es decir, salvar los muebles, al mismo tiempo que despliego mi visión de largo plazo. Es decir, es cómo soy capaz de tener las luces de corto y de largo al mismo tiempo para ver la realidad
inminente, y luego el ser capaz de anticiparme a lo que está por venir, a sabiendas de que es muy difícil saber qué es eso que nos va a venir. Pero bueno, para eso hay toda una serie de metodologías que tienen que ver con pues, el identificar señales de cambio, incertidumbres críticas, el ser capaces de definir cuáles son esas tendencias, que lo que hacen es que nos van marcando como un rumbo y me permiten ir proyectando diferentes escenarios de lo que podía ocurrir y luego ir preparándome para esos escenarios. Que luego, bueno, tiene su complejidad porque, claro, no me puedo preparar para todos ellos, sería costosísimo. Pero bueno, es un ejercicio, fíjate, no solamente de saber qué es lo que va a suceder, sino también de ser capaces de imaginarnos qué es lo que podría llegar a suceder. Por ejemplo, ahora mismo, algunos autores y algunos expertos están hablando del advenimiento de una inteligencia general en el año 2027, 2030. En el caso hipotético de que eso fuera cierto, imagínate cómo cambiarían las organizaciones tal y como las conocemos. Y es que lo tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Podemos prepararnos? Es difícil, pero es nuestra obligación desde el punto de vista empresarial el imaginarnos qué es lo que podría llegar a suceder para ver qué es lo que en ese corto plazo de salvar los muebles del negocio puedo empezar a hacer hoy. Y fíjate, ahí estos perfiles de altas capacidades son precisamente por esa capacidad estratégica de conectar los puntos, de ver el mundo como quizás otras personas no son capaces de verlo. Una forma más holística, un poco del todo. Exacto, una forma más holística, más integral. Esos perfiles pues cumplen como con esas características, ¿no? Porque tienen esa sensibilidad, fíjate, sobre la línea del tiempo y luego esa perspectiva de comprensión sistémica de las organizaciones, que por cierto, desde el punto de vista de liderazgo, trabajando con dirección y con alta dirección, son dos de los temas que nosotros estamos trabajando mucho, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esa comprensión sistémica y cómo se pueden ir diseñando las transiciones en sistemas que son complejos, y luego toda esa perspectiva de la mirada hacia el futuro, del corto y del largo plazo, ¿no? Desde el punto de vista de la prospectiva estratégica. Aquí, por ejemplo, estamos entrenando a líderes para que aprendan a tener esa visión, y luego también, aunque es algo todavía bastante novedoso, el que sean capaces de entender la diversidad cognitiva como un valor y que sean capaces no solamente de reconocerla, sino también de desarrollarla. Y como tú, como líder, tienes un papel que hacer a la hora de desarrollar a personas de tu equipo que son distintas y que de hecho tienes que gestionar de manera diferente, porque yo no le puedo hablar de la misma manera a personas que son desde un punto de vista cognitivo, que tienen un equipamiento cognitivo, yo no les puedo hablar exactamente de la misma manera porque son sistemas operativos distintos. Porque, según tu experiencia, ¿qué habilidades serían claves para un liderazgo efectivo en esta era de transformación? Pues fíjate, todo lo que tiene que ver con desplegar la visión de futuro, eso es crítico. Visión sistémica. Claro, la visión de futuro es ser capaz de ver más allá. Imagínate, está la metáfora, que yo la utilizo muy a menudo, de mandar a los líderes al carajo. Alucinan cuando vas, imagínate, voy yo, me planto en un comité de dirección y digo, bueno, pues es que lo que tenéis que hacer es iros todos al carajo. Entonces se quedan alucinando, ¿no? Bueno, pues el carajo era ese lugar en los barcos al que se enviaban los marineros díscolos, pero era ese lugar también que te permite, primero, tener una visión desde arriba del barco, que es una gran metáfora del ver la organización desde arriba, pero que también te permite, estando más arriba, divisar un horizonte más amplio. Entonces, visión estratégica por un lado, visión de futuro, es decir, ser capaz de no solamente ampliar el tamaño del horizonte y ver en los márgenes lo que nadie ve, sino ver más allá en la línea del tiempo. Y luego, desde el punto de vista del equipo, todo lo que tiene que ver con promover una cultura de la seguridad psicológica. No te puedes imaginar la cantidad de gente que tiene ideas que no comparte, o bien porque tiene un jefe insoportable en lugar de un líder, o bien porque no quiere regalarle algo a una organización que no le valora o que no le respeta. Entonces, ese clima de seguridad psicológica, del saber que puedo decir algo, que no me van a culpabilizar, que no me van a juzgar, es decir, que sea un lugar seguro para mí como ser humano, porque más allá de empleados o de trabajadores somos por delante de todo seres humanos, esa parte de la seguridad psicológica es crítica.
¿Qué más? Una cultura donde se promueva la curiosidad y el aprendizaje permanente. El terminar esto de lo hacemos así porque esto siempre se hizo así. A ver, vivimos en la era de la inteligencia artificial, de verdad, que si no somos capaces de aprender muy rápidamente, nos vamos a quedar, todo el talento de la organización se va a quedar obsoleto y también los líderes. Por supuesto, es necesario comprender las tecnologías, es necesario comprender además especialmente todo lo que tiene que ver con el mundo de la inteligencia artificial. Es necesario desplegar, fíjate que esto suena muy poco tecnológico, es más viejo que el fuego, que tiene que ver con el desplegar una cierta capacidad de ser humilde, de decir, yo no lo sé todo, ni lo voy a saber todo. Y de hecho, lo mejor que me puede pasar es tener un equipo que sea mucho más brillante que yo y yo estar al servicio de mi equipo. Es decir, no estoy aquí para jefear o para mandar, de hecho, está como un poco de modé. Ya esto del jefazo de antes o del cochazo, todo ese tipo de cosas. No, ahora lo que necesitamos son líderes humildes que estén al servicio de desarrollar a sus equipos, que sean capaces de ellos crecer y también de hacer al resto de las personas crecer. Y luego, bueno, pues entender que con todos estos cambios sociales y tecnológicos, pues emergen toda una serie de competencias críticas que, fíjate qué cosa, en el mundo de la inteligencia artificial, algunas de las competencias que emergen como competencias más importantes ahora mismo son las competencias cognitivas, donde también destacan las personas con altas capacidades, como por ejemplo capacidad de pensamiento analítico, pensamiento crítico, en un mundo donde es tan difícil discernir qué es cierto respecto de qué no, qué es lo importante respecto de qué es lo accesorio, cómo saber, por ejemplo, el validar qué información es la correcta. El tener todas esas competencias cognitivas es importantísimo. Y luego, como, vamos, he dicho ya en varias ocasiones, porque me parece importantísimo, todo lo que tiene que ver con promover la curiosidad, el aprendizaje permanente y el no castigar a quien se equivoca, sino al contrario, el incorporar la cultura de la experimentación y del cometer errores como parte de como parte del propio aprendizaje, no solamente desde el punto de vista personal, sino también desde el punto de vista de los equipos. El bienestar emocional de los empleados cada vez tiene más peso en la empresa y en los resultados de la empresa. ¿Cómo pueden las organizaciones promover todo ese bienestar laboral de una manera, no sé decirle incursiva, o ayudando, ¿no?, a sus trabajadores a desarrollar sus potencialidades? Fíjate que ese es un tema que me encanta y se podrían dar un montón de datos acerca de la cuestión de la salud mental en las organizaciones, pero fíjate, yo creo que hay que quitar velos al asunto y hablar sin pelos en la lengua. La gente llega rota a las organizaciones. La gente, y sobre todo a partir de la pandemia, que no creo que es que haya traído algo nuevo, sino que lo que hace ha sido como amplificar algunas cosas que ya existían. La gente está bastante rota en general. Y esto es algo que no se puede obviar, porque es que si tú no estás bien, digamos, en algunos factores que están en la base de la pirámide, no vas luego a ser capaz de desplegar otras cosas que son más importantes, ¿no?, y que tienen que ver con la cultura de la empresa y que tienen que ver con los valores. Hay toda una serie de básicos que no se cuidan lo suficiente y es que nuestros modelos no están bien pensados. Primero, empezando, y voy a ser un poco bestia yendo a los básicos, pero la gente no duerme lo suficiente. O sea, no tenemos una apropiada cultura del descanso y podemos entrar a las cuestiones de la conciliación, de cómo están organizadas las ciudades. Esto podría dar para mucho, pero hay toda una serie de básicos que tiene que ver con dormir bien, alimentarse de manera saludable. Antes hablaba desde el punto de vista de las altas capacidades, de la alta capacidad como una especie de sistema operativo. De hecho, fíjate, en mi libro Upgrade utilizamos una metáfora, ¿no?, que tiene que ver con el trabajo de resetear el sistema operativo, que tiene que ver con instalar nuevas aplicaciones, como la cuestión del aprender cosas nuevas. Y luego está la parte del hardware, o wetware, podríamos decir, ¿no?, que tiene que ver con el cuidarse. Toda la cuestión cognitiva o el tener una empresa con equipos o personas de alto rendimiento requieren ese bienestar, que es un bienestar físico, psíquico y emocional. Parte física. La gente no duerme lo suficiente, no nos alimentamos de la manera apropiada y eso al final acaba generando un impacto. Eso sería como la base.
Luego, desde el punto de vista psicológico y emocional, pues, a ver, yo creo que está habiendo un despertar generalizado en la sociedad porque cada vez somos más conscientes de la importancia de todo este tipo de elementos. También tengo que decir que junto con ello emergen toda una serie de enfoques pseudocientíficos donde tenemos vendedores de crecepelo de todo tipo trabajando en esto, lo cual también tiene mucho peligro, y también tiene mucho peligro dentro de las empresas porque he visto cada cosa que es como para caerse de la silla. Pero bueno, pues la gente llega con sus traumas, la gente llega con sus miedos y luego, bueno, pues todo ese encorsetamiento, toda esa falta de flexibilidad y todo ese liderazgo tóxico, ese jefe tóxico que todavía nos encontramos muy a menudo, acaba generando mucha mella. Yo conozco organizaciones donde en el PowerPoint y en el papel se dicen un montón de cosas maravillosas acerca del liderazgo y luego lo que te encuentras es que la gente trabaja muchas horas, con jornadas partidas, no tienen tiempo de atender a sus familias, no duerme lo suficiente, no se alimenta bien, tiene miedo de decir o expresar sus verdaderos pensamientos por lo que puedan decir. Hay procesos de reestructura donde se tiene miedo a veces a brillar demasiado, no vaya a ser que la siguiente cabeza que vaya a surgir sea la otra. Se habla de culturas de la colaboración, pero en realidad las áreas se siguen manteniendo como departamentos aislados o casi como silos organizacionales. Hay un montón de cosas que están sucediendo. Y al final, pues, ¿qué es lo que pasa? Que las personas a menudo más capaces, que son las que tienen más oportunidades, pues o bien se van o bien se lo montan por su cuenta. De hecho, hay muchas personas de altas capacidades que acabaron emprendiendo o poniéndose de consultores independientes porque no encontraron un lugar dentro de las organizaciones. Entonces, yendo un poco a la parte de los consejos concretos, ¿qué cosas se pueden hacer? Bueno, pues lo primero de todo, el desarrollar a los líderes en crear espacios de seguridad psicológica, de verdad, donde la gente pueda expresarse libremente y que eso no se castigue. Claro, esto requiere una educación que no es voy a un curso, aprendo 3 claves y ya está, no. Eso requiere un nivel de desarrollo humano del propio líder muy importante. Por eso decía lo de la humildad. Si uno no es suficientemente humilde como para aprender todo ese tipo de cosas, malamente va a ser capaz de desarrollar a los otros. Pero esa parte de desarrollar lugares donde haya seguridad psicológica, eso es muy importante. ¿Qué más cosas? Hay que enseñar habilidades de comunicación, pero no de comunicación como técnicas que aprendo un recetario, no. También volvemos a la cuestión de la profundidad del ser humano. El yo, como líder, estar armada para poder recibir lo que otros me van a decir, aunque a veces no me guste, o el ser yo capaz de dar feedback a otros, es decir, de decirle yo a los otros qué es lo que podrían mejorar o ayudar a los otros a desarrollarse, pero desde esa parte de la seguridad, porque hay gente que cuando da feedback lo que hace es básicamente destruir a su equipo, porque nadie le enseñó a comunicarse. Entonces, esa parte de la comunicación y habilidades de escucha, el aprender a escuchar de verdad, no como una escucha biológica de me entran cosas por aquí, pero en realidad yo tengo mi propia idea, sino el desde la humildad sentarte con tu equipo y ser capaz de leer ese contexto. Fíjate, esto tiene muchísima tela, porque soy capaz de leer el contexto sistémico y de futuros, soy capaz de leer a mi equipo y luego soy capaz de leer y entender a la persona sabiendo que cada personita es única e irrepetible y que en ese ser humano que tengo frente a mí, ese ser humano está encarnando toda una serie de vectores que hacen a esa persona diversa, con su manera de comunicarse, con su equipamiento cognitivo, con luego otro tipo de factores, por ejemplo el hecho del género, donde, bueno, desde el punto de vista de las altas capacidades se podrían decir un montón de cosas, ¿no? Que también por cuestiones sociales tenemos maneras diferentes de estar y de liderar. Bueno, pues tener líderes que sean capaces de leer todo eso y crear una cultura de la curiosidad y del aprendizaje donde se integre todo eso va a ser el gran desafío. Es decir, las empresas del futuro van a ser aquellas que sean capaces de desplegar todos estos mecanismos de innovación, de aprendizaje y de integrar un talento que es neurodiverso. Mónica, estaríamos aquí hablando toda la mañana, pero ya para ir finalizando, ¿qué mensaje les darías a las empresas que quieren evolucionar y adaptarse mejor a las nuevas realidades del mercado y a las nuevas realidades de los distintos talentos?
Fíjate, pues como mensaje último, yo lo que diría es que pese a las circunstancias, yo creo que si somos capaces de crear equipos increíbles con personas increíbles y con buenos procesos de innovación, tenemos frente a nosotros un mundo de prosperidad y de abundancia donde podemos crear muchísimas cosas nuevas. Y yo lo que haría sería el realizar una invitación a tener una mirada mucho más abierta, a pensar en clave de futuros y luego también al que sean capaces de reconocer ese talento que es diferente y que no se cierren a fichar o a contratar a las personas que ya son iguales a las que tienen dentro, sino que sean capaces de ampliar esa mirada. Y con todo ello, vamos, estoy segura de que se van a construir negocios prósperos porque el mundo está lleno de oportunidades. Yola y Mónica, antes de finalizar, para aquellas personas que nos han estado escuchando y quieran contactar contigo, quieran comentarte cosas o saber más de lo que haces, déjanos alguna página o alguna manera de contactar contigo rápidamente. Vale, pues bueno, por ejemplo, mi correo electrónico es monica.quintana@mindset.tech. Y luego, bueno, se puede visitar también la página web de la empresa, que es www.mindset.tech, o encontrarme como Mónica Quintana en LinkedIn. Pues, Mónica, muchísimas gracias por haber pasado por nuestro programa para hablarnos de talento. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Un saludo. Adiós. Hasta luego. En un país con talento científico de primer nivel hay una asignatura que aún arrastramos: transformar ese conocimiento en innovación útil, concreta y aplicable. Hablar de transferencia tecnológica es hablar de puentes entre mundos que durante años han vivido de espaldas, la ciencia y la empresa, pero algo está cambiando. Cada vez más proyectos consiguen salir del laboratorio y dar el salto al mercado, creando impacto real en la salud, la economía y la sociedad. Detrás de este cambio hay estrategia, acompañamiento y, sobre todo, personas que saben leer el potencial donde otros solo ven papers. Y de todo esto hablaremos hoy con Marisa Tejedor. Ella es Senior Technology Manager de la Fundación Botín. Marisa, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantada de estar con vosotros. Marisa, para empezar y conoceros un poquito más, explícanos de forma breve qué hace o qué es la Fundación Botín. Bueno, pues la Fundación Botín, su misión principal es aprovechar el talento en todas sus versiones para crear riqueza, ¿no? Entonces, la Fundación tiene varios programas, pero me voy a centrar, si me permites, en el área de ciencia, que es al que pertenezco, y en este área lo que hacemos es apoyar la transferencia de tecnología en general en el sector salud, apoyando proyectos y tecnologías que salen de las instituciones de investigación y bueno, pues que quieren dar el paso a que eso se convierta en una empresa y se genere un producto que tenga un impacto real en la sociedad. Las que llamamos spin-offs, ¿no? Ajá. ¿Qué papel jugáis en la conexión que hay entre ciencia, empresa y sociedad, como tú decías? ¿Cuál es el papel aquí el nexo entre estas? Bueno, pues en la Fundación Botín gestiona un programa en concreto que se llama Mind the Gap. Y este programa lo que hace es invertir en el capital de estas empresas que se dedican a esto. Y invertimos después de un proceso de selección bastante exhaustivo y en proyectos que creemos que son de impacto. Todos nuestros asesores así nos lo señalan. Invertimos en equipo, que es fundamental, las personas, y de ahí pues además trabajamos con un apoyo y un acompañamiento en este proceso inicial del paso de ese gap, ¿no? De la academia a la empresa, que es fundamental en esos primeros pasos de desarrollo, como decía, de búsqueda de inversores, de marcar una vía regulatoria, un camino hacia dónde se quiere llegar para el desarrollo del producto.
Y en base a este programa es donde surge esa necesidad de ver cuál es el ecosistema y si tienes, sentido cómo ha cambiado este ecosistema en los años que llevamos trabajando, que es de 2010. Antes de continuar con la entrevista y para que queden los conceptos claros, ¿qué entendéis desde la Fundación Botín por transferencia de conocimiento? Bueno, pues lo que entendemos es que ese conocimiento o tecnología que se genera en las instituciones de investigación, ya sean públicas, privadas, universidades, hospitales, centros de investigación, etcétera, den el paso y se trasladen al ámbito empresarial para crear un producto. Todos sabemos que desde la academia se puede llegar a un nivel de desarrollo de una tecnología, de un conocimiento, pero siempre hace falta un paso más para que realmente eso sea un producto que cubra una necesidad real de la sociedad. Hace falta esa visión empresarial. Y ese paso desde la academia a la empresa es lo que nosotros apoyamos en concreto. Nosotros y otros muchos actores que afortunadamente están en este ámbito y que son fundamentales, claro. Marisa, ¿cómo se identifica un proyecto con potencial para salir del entorno académico? Pues una pregunta nada fácil de contestar, la verdad. Son muchos factores los que pueden determinar pues la viabilidad de un proyecto. Yo destacaría en primer lugar, porque nos basamos en que la ciencia que se realiza en España es de muy alta calidad. Entonces, científicamente y tecnológicamente, seguramente muchos o la mayoría de los que nos llaman a nosotros o que en general son proyectos científicamente muy buenos y muy sólidos. Lo que sucede es que es fundamental cuando cambiamos la mentalidad a la parte empresarial, que realmente esa tecnología, ese conocimiento, realmente llegue a cubrir una necesidad real. Nosotros podemos tener una tecnología estupenda, pero que realmente no llegue no cubra esa necesidad que existe en la sociedad. Y eso es el paso fundamental, que se pueda convertir en una solución, en un producto que cubra una necesidad, porque no es bueno crear la necesidad a partir del producto, sino al revés, ¿no? Que realmente nuestro producto, nuestra solución dé esa cobertura a lo que necesita. Otro de los factores fundamentales diría que es el equipo, y yo creo que en estas fases es fundamental, bueno, en todas, ¿no? El equipo con el que nos rodeamos en todas las historias de la vida es muy importante, los compañeros de viaje, ¿no? Y en este caso, pues el entusiasmo, la involucración del equipo es muy importante. La relación con el centro de origen de la tecnología es fundamental porque normalmente estos proyectos científicamente, como decía, son muy válidos, pero hablar de una empresa es otra mentalidad distinta. Entonces, normalmente les falta pues este punto de gestión, de dirección empresarial, y entonces formar ese equipo acorde y teniendo en cuenta las capacidades que se tienen dentro y las que se tienen que coger a nivel de empresa, que son distintas a nivel académico, y mantener esa relación con la institución, pero bueno, pues sabiendo separar esos dos mundos que tienen mentalidades y necesidades totalmente distintas. ¿Qué tipo de acompañamiento ofrecéis para transformar ese conocimiento en soluciones aplicadas? Bueno, en nuestro caso tenemos el programa Mind the Gap, lo que ofrece, como te decía, es esa inversión en capital de hasta 500.000 euros en estas fases iniciales. Nunca es suficiente, o sea, en el sector salud sobre todo, son proyectos muy intensivos en tiempo y en capital, y siempre es necesario complementarlo con ayudas públicas y con otros inversores. Pero bueno, damos ese primer salto y confiamos en que esta inversión en esta etapa sea tractor de otros inversores y otros actores del entorno que también se animen a invertir. Y yo creo que otro de los factores fundamentales del programa Mind the Gap, y que, bueno, el dinero es fundamental, pero que también es
quizás igual de importante es una figura que lo llamamos de acompañamiento, un asesor experto, que son profesionales de muy alto nivel, van acompañando a los proyectos desde esos primeros pasos, ¿no? Complementando un poco y dirigiéndoles en esos primeros pasos. Esto es, yo creo que muy importante porque las personas que dan el salto desde la academia a la empresa, como te decía, faltan estas capacidades a lo mejor de gestión en algunos casos, otros proyectos lo tienen y a lo mejor lo que necesitan es más un apoyo regulatorio o de búsqueda de nuevas rondas de financiación. En fin, las necesidades son distintas dependiendo del proyecto, pero se les acompaña en esta parte. ¿Qué diferencias habría entre apoyar una investigación y acompañar un proceso de comercialización? Pues yo creo que la diferencia fundamental es la mentalidad y bueno, yo creo que es un poco también lo que se refleja un poco en los resultados del informe, es que en la academia lo que se avanza es con publicaciones, proyectos. Durante muchos años se ha valorado en los currículos de los investigadores estos factores. Y cuando llega a la empresa, pues como te decía, pues es otra mentalidad distinta, porque ya es de negocio, ya tenemos que hablar de una rentabilidad. Y da igual que venga nuestro apoyo, nuestra inversión desde una fundación, desde el sector filantrópico, que hay otros actores también en el sistema, pero al final esto no es algo que se regala. Buscamos rentabilidad en cualquier caso, porque si no hay rentabilidad, no van a venir otros a apoyar el proyecto y necesitamos a más. O sea, esto uno solo, yo creo que en el mundo de la innovación y de la transferencia y de la inversión en estas etapas en salud, yo creo que lo tenemos todos muy claro, que uno solo no podemos y que es fundamental el unir fuerzas entre varios actores. Y la rentabilidad es uno de los factores que va a mover la inversión o socios clave en futuras fases de la industria, corporates, etcétera, y tenemos que buscar eso. Entonces, esa mentalidad cambia totalmente. Cuando me hablas de mentalidad, supongo que también se ha de cambiar esa mentalidad para que los equipos científicos se conviertan un poco más en equipos empresariales, digámoslo así, ¿no? Efectivamente, sí, o sea, con sus limitaciones, porque sí, claro. No siempre, no todos tienen que dar el paso, ¿no? Alguien se tiene que quedar en la academia generando más conocimiento. Cada uno yo creo que tiene su función y su historia y sus inquietudes, ¿no? Y hay alguien que da el paso, pues es importante y estupendo. Hay otros perfiles fuera que tienen ese perfil más gestor y que se puede complementar el equipo y, como te decía, pues habrá personas de cierto rango que su voluntad y su valor añadido a todo el ecosistema y a todo el proceso sea seguir investigando y generando más masa crítica para transferir a ese spin-off o en otras áreas. O sea que no todo el mundo tiene que darlo, cada uno tiene que tener su función y sí que es verdad que es muy importante, yo creo que a nivel educativo y en distintas etapas de formación, que se conozca pues a nivel de salidas, ¿no? Que no solamente un científico su objetivo es quedarse en un laboratorio investigando, sino que hay otras posibilidades desde emprender y desarrollar su propio o trabajar en una empresa de este tipo, en una spin-off que está desarrollando algo nuevo, ¿no? Es un poco pues esta búsqueda también de variedad en las formas de transferir, ¿no? Que no es la única, la de emprender, ¿no? Pero una que quizás no está suficientemente reconocida o expandida en el sector español. Marisa, ¿cómo se equilibra ese rigor científico con la necesidad de salir al mercado? Bueno, pues con mucho trabajo y el trabajo de muchos equipos multidisciplinares.
Este rigor científico, hay muchos proyectos que son científicamente muy válidos, pero que luego a la hora de, lo digo entre comillas, industrializarlos, que no es la palabra, pero llevarlos a un ámbito empresarial, no funcionan igual de bien que en el laboratorio y puede ser por algo técnico. Pero también hay muchos proyectos que se caen a mitad de camino, no porque falle la técnica, la tecnología, la ciencia, sino porque el camino que se ha seguido no es el correcto desde el principio. Estamos hablando de proyectos biosanitarios o del sector biosanitario, en el que los tiempos son muy largos, hay muchos requisitos regulatorios, ensayos clínicos, ya no solamente para medicamentos o diagnóstico, incluso para los medical devices, para los dispositivos médicos, los tiempos de desarrollo son muy largos. Y como decíamos antes, las necesidades de capital también son muy intensivas. Por lo tanto, hay que intentar, dentro de lo posible, dar los pasos desde el principio, teniendo muy claro dónde se quiere llegar. Porque, por supuesto, esto es algo fundamental y que se pide a los equipos que se dedican al emprendimiento que sepan, pues cambiar de rumbo y ante algo que no sale como se espera, cambiar y rehacer un poco ese sistema. Pero sí que es verdad que hay que ver dónde vas desde el principio, con cabeza, dando los pasos en la dirección correcta. Viendo muy bien cuáles son esos requisitos regulatorios que te van a pedir, qué ensayos clínicos o qué pruebas o qué validaciones te van a exigir para aprobarte ese producto, bien por marcado CE si es un dispositivo o bien por una agencia del medicamento, pero desde el principio teniéndolo muy claro, porque cualquier marcha atrás supone tiempo y dinero, y el tiempo además es más dinero. Con lo cual, al final, volvemos siempre a lo mismo, que son recursos económicos que, pues que no son fáciles de conseguir. Así que hay que tener mucho cuidado con ellos. Marisa, si hablamos en general, ¿cómo valoráis el ecosistema de innovación en nuestro país? ¿Estamos avanzando? Estamos avanzando. Yo creo que eso es una muy buena noticia. El informe que hemos publicado recientemente, que estudia desde 2001 a 2023, se ve muy claramente que este ecosistema ha crecido de 3 actores que había en 2001 a un pantallazo completo de actores, de business angel, de family office, inversores privados, venture capital, filantropía. Ha crecido muchísimo, no solamente en recursos, sino en tipos de apoyo y en profesionalización también. En dinero, apoyando en inversión, pero también apoyo a los emprendedores, a esos valientes que dan el paso y que se deciden a emprender. Y ha crecido, pero por supuesto hay mucho camino aún por recorrer y hay camino aún y margen de mejora. Porque en estos proyectos tenemos que dar ese primer paso, pero luego hay que continuarlo y es fundamental la inversión pública, por ejemplo. Se muestra la importancia de las figuras claves como son CDTI, por ejemplo, las convocatorias del CDTI, o a nivel europeo el EICEAC del Fondo Europeo de Inversiones. Pero también, a pesar del aumento de recursos, también han aumentado el número de proyectos. Se ve claramente que desde 2013 el número de proyectos a nivel anual, la creación de spin-off, ha aumentado muchísimo, llegando al tope en 2020, en el COVID, que se llegaron a crear 20 spin-offs. Luego, después, ha habido un efecto corrector y aún no está regulado, pero confiamos en que en los siguientes años se alcance un poco ese equilibrio y que todos estos momentos de tensión comercial, bélica, socioeconómica, permita que se vuelva a estabilizar. Pero sí que es verdad que este ecosistema tiene que seguir siendo respaldado por lo público y también por lo privado, por la industria, por la inversión en I+D por parte de la industria. Y sobre todo para conseguir llegar a esas fases siguientes de desarrollo, porque estos primeros inversores y
y estos apoyos que llegan en las primeras fases, nuestro objetivo es llegar a un grado de madurez de los proyectos en los que permita dar el relevo a otros actores que sigan avanzando. Uh-huh. Lo que nos estamos encontrando últimamente es que este punto de relevo cada vez se va retrasando más y estos nuevos, los que vienen detrás de nosotros, piden más grado de madurez, más validación, incluso en algunos casos un poco de tracción comercial, cosa que es muy difícil para un spin-off, para empresas de este tamaño, poderlo alcanzar. Entonces, bueno, pues un poco acercar estos dos mundos y comprender las capacidades y los límites que hay en cada una de estas partes que forman el ecosistema. Eso sería un poco... ¿Y qué peso tiene la colaboración internacional en vuestros proyectos? Bueno, nosotros aquí, bueno, ya no solamente en nuestros proyectos, sino en general, lo que nos estamos encontrando es que en estas fases iniciales el apoyo internacional viene más de Europa, de las convocatorias públicas del Fondo Europeo de Inversiones, sobre todo, y a nivel de inversión privada es cierto que va habiendo cada vez más, sobre todo inversión de Estados Unidos y Canadá, pero cuesta todavía muchísimo, porque normalmente cuando estos proyectos llegan a una ronda de financiación así un poco más avanzada y se van a buscar capital fuera, lo que suelen pedir estos fondos de inversión extranjeros es que haya un inversor local que acompañe la operación, ¿no? Un poco su realidad o su punto de vista es, me vienes a pedir dinero a mí, que estoy fuera, pero necesito... porque no hay nadie en tu entorno que te conoce más, que es más conocedor del ecosistema, que no te apoya, ¿no? Entonces, normalmente piden una atracción también de fondos a nivel nacional. Pero sí que es verdad que cada vez están aumentando y que existen rondas de financiación y de inversión en las que el peso de la inversión internacional es cada vez más importante. Y en ese sentido también está avanzando muchísimo, sí. ¿Qué cambios has visto en los últimos años en cuanto a mentalidad dentro del entorno científico? Pues fundamental. O sea, yo recuerdo, bueno, empecé en transferencia de tecnología hace ya unos cuantos años y en ese momento, cuando a los investigadores, a los científicos le hablabas de transferencia y de industria y de que su conocimiento cederlo de alguna forma, licenciarlo a la industria o que ese componente comercial, ¿no? De sacar un poco de rentabilidad y hablabas de explotación y tal, era como un poco de rechazo total, ¿no? A esa parte económica y de explotación comercial, ¿no? Toda esta parte de economía y de sacar provecho sonaba fatal. Y realmente yo creo que en estos años se ha avanzado muchísimo en eso. O sea, yo creo que con mucho trabajo de las asociaciones de transferencia que han jugado un papel fundamental y han crecido ellas mismas durante todos estos años muchísimo, es muy importante el hecho de que los científicos y las instituciones que hay detrás comprendan que desde la academia no se puede llegar y que es necesario recursos. Volvemos a lo mismo, siento repetirme, pero al final es un poco que volvemos a los mismos. Necesitamos el apoyo de la industria, de inversores, que nosotros solos, que la academia puede llegar a un sitio, pero que se necesita ese apoyo adicional. Y por lo tanto, ese reparo quizás que había al principio en esa colaboración con lo privado, eso se va perdiendo y se va estabilizando y se va acercando también desde el sector privado una comprensión mayor también al sector público, ¿no? Yo creo que, y ahí también tenemos que seguir trabajando y que se acerquen esos dos mundos para llegar al punto en el que tenga ese reflejo y que pueda despegar, ¿no? En ese sentido. Es fundamental. Y de hecho, en los ecosistemas, en las regiones en las que existe una mayor tracción y un mayor ecosistema de pymes y de industria, se nota que son mucho más activas a nivel de creación de empresas, de spin-off y de atracción, por tanto, cuando más masa crítica tengas, también pues atraes mucho más esas operaciones de salida y de inversores, ¿no? Marisa, ¿qué sectores ves con más potencial de crecimiento en los próximos años? Bueno, siempre desde el sector salud, que es donde nosotros nos centramos,
Nosotros, bueno, en el informe también se refleja un poco las diferencias entre lo que es biotecnología, dispositivos médicos y salud digital. Y bueno, el sector también por historia, ¿no? Que empezó desde el principio, ha sido la biotecnología, que siempre ha estado en la cabeza. Los dispositivos médicos a partir de 2013 también se nota que hay un aumento considerable. Y esperábamos ver un repunte impresionante en salud digital, pues porque es el auge, ¿no? De la inteligencia artificial, la aplicación de estas tecnologías a la salud, lo vemos todos los días y es algo que tenemos muy, muy marcado. Y hemos visto que realmente no ha tenido ese repunte, pero no es porque no existan las empresas, esto lo quiero dejar muy claro. Simplemente nosotros nos hemos focalizado en empresas que surgen de tecnologías y ciencia, como decía, generada en la academia y pues estas tecnologías o estas empresas que se dedican a salud digital nos parece indicar que es que no surgen de este ámbito académico, sino que son startups que surgen de otras industrias, de otras empresas o de otros ámbitos, pero no del académico. Entonces, yo creo que la salud digital va a seguir avanzando, esto lo vemos yo creo que cada día en todos los sectores, pero en el biosanitario creo que hay muchísimo recorrido y todos los sectores van en aumento significativamente, sí. Marisa, a día de hoy, ¿qué retos crees que tenemos por delante para que la innovación científica genere ese impacto real en la sociedad? Pues así seguir trabajando como estamos haciendo, siguiendo apoyando a los científicos desde el inicio, desde las oficinas de transferencia, que repito la importancia que tienen en todo esto. En esas fases iniciales conseguir esos apoyos y seguir apoyando que existen programas que así lo están haciendo. Y yo creo que a día de hoy y con la experiencia de lo que estamos viviendo, trabajar un poco más en ese enganche, en ese siguiente gap. Si nosotros nos focalizamos en el gap inicial de la academia a la empresa, nos estamos encontrando el siguiente gap, que es de una vez creada la empresa y creada esa validación, esa preclínica o esa prueba ya en real, ese paso a los siguientes que pueden acompañar más el desarrollo del producto. Y esto es cierto que son proyectos con riesgo, como todos los que son de ciencia en general. Son muy intensivos en capital, en tiempo, tienen mucho riesgo y los inversores muchas veces tienden a buscar otros proyectos que sean de menos riesgos o que por lo menos tengan un tiempo de desarrollo y de llegada al mercado más corto. Entonces, yo creo que tenemos aquí el riesgo de encontrar y de hacer comprender a estos inversores cuál es la realidad de los proyectos y que son de alto impacto por el impacto que tienen a nivel de salud y a nivel de calidad de vida y también de rentabilidad, por supuesto, porque todos estos proyectos tienen un potencial de rentabilidad muy elevado. Entonces, el reto principal es crear y seguir construyendo este ecosistema entre todos. Marisa, ya para ir finalizando y centrándonos en la Fundación Botín, ¿cuáles serían ahora vuestros objetivos más cercanos? Pues, bueno, nuestros objetivos más cercanos es seguir apoyando la transferencia con este modelo o donde hagamos falta realmente para potenciarlo. Y esto desde Mind the Gap y desde la Fundación Botín. Y nuestro objetivo en cuanto a este informe, que creo que es de gran utilidad para todo el ecosistema, es bueno, pues lanzar para el año que viene una nueva edición ampliando un poco las spin-offs que hemos considerado, aumentando los centros de origen, incorporando también el sector privado, los centros tecnológicos y analizar muchísimo más de dónde viene esa inversión en estas spin-offs,
de dónde viene, entenderlo y caracterizarlo un poco, sobre todo de cara a las operaciones de salida y de inversión de los siguientes. Esos son nuestros objetivos más a corto plazo. Marisa, ahora sí, ya para finalizar, para aquellas personas que nos escuchan, que quieran saber un poco más acerca de la fundación, que quieran ver los proyectos que estáis trabajando, déjanos vuestra página web para que puedan encontraros rápidamente. Claro, es www.fundacionbotin.org y allí podrán encontrar tanto información del área de ciencia como del resto, el informe completo, que de verdad que tiene muchísimas información muy, muy curiosa verla en datos y bueno, las empresas en las que invierte Mind the Gap y la Fundación Botín, si alguien está interesado, y a su disposición para cualquier consulta o aclaración que necesiten. Pues Marisa, muchas gracias por haber participado en nuestro programa y por ayudarnos a entender un poco mejor cómo se conecta la ciencia con el mercado para generar ese impacto real en la sociedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por dar voz a todo este ecosistema que es fundamental. Un placer. Gracias. Adiós. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Y a todos ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que les espero de nuevo mañana a las 10 en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.